Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Lo Justo y Necesario en vivo hasta la 1 del mediodía con toda la información en materia de seguridad social, por supuesto los temas más importantes, los temas que requieren análisis para darles la mejor información. Esta semana se convocó al Pacto Social, gobierno, empresarios, sindicalistas, representantes de organizaciones sociales. ¿Y por qué menciono esta convocatoria al Pacto Social? Porque se esperaba que en esta convocatoria se definiera el futuro del IFE, más precisamente qué iba a suceder con el IFE 4. Hasta el momento no hay definiciones. El IFE no comenzó el pago del cuarto refuerzo como se especulaba que sería esta semana que pasó. Sin embargo, no está descartado, sin embargo, sigue en análisis. Estos datos que les vamos a mostrar muestran, los que les vamos a mostrar nos indican por qué es tan difícil tomar una decisión, por qué es tan difícil y por qué pasan los días y este ingreso familiar de emergencia se sigue analizando. Hasta el mes pasado lo cobraron 9 millones de personas, estuvieron alcanzadas, primero, segundo y tercer refuerzo. ¿Quiénes? Trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad o que están desocupadas, 5.600.000 personas. A esto se suma 2.400.000 que son beneficiarios o beneficiarias de asignación universal por hijo o asignación universal por embarazo, 700.000 entre monotributistas sociales y monotributistas A y B, 180.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares, empleo doméstico, y 120.000 beneficiarios o beneficiarias titulares de becas Progresar. Estos números, si los llevamos a cuál es la franja etaria más necesitada del ingreso familiar de emergencia y también si lo analizamos por género, surgen más números. Y los números que surgen son que en su mayoría el ingreso familiar de emergencia lo están cobrando todas aquellas personas que tienen menos de 35 años. De las 9 millones de personas que están alcanzadas por el IFE, 5.444.772 personas son menores de 35 años. De ese total de 9 millones de personas, el 55,7% son mujeres. Estamos hablando de 4.934.655 beneficiarias. ¿Por qué justamente la mayor parte de este grupo de 9 millones de personas son mujeres y además hay la franja de edad más predominante son los menores de 35 años? Porque son los que están más golpeados por la desocupación. Además de estos datos que acabamos de ver, hay dos cuestiones que no pueden pasar desapercibidas y que con esto también quiero seguir remarcando por qué tarda tanto una definición acerca del IFE 4 o de la continuidad del IFE, porque no hay recursos. Entre los 3 refuerzos que se pagaron desde el mes de abril que se implementó este programa, que fue un programa de emergencia como consecuencia de la pandemia, se llevó esto un presupuesto de 264.000 millones de pesos, a razón aproximadamente de 89.000 millones de pesos por mes. No hay recursos fiscales para seguir abonando este ingreso a tanta cantidad de gente. Si se va a un IFE focalizado, también hay ciertos impedimentos. No hay suficientes recursos y además no hay suficiente cruce de datos para definir quiénes necesitan esta ayuda de manera imperiosa porque no tienen absolutamente nada
y quiénes de toda esta gente que está cobrando el IFE por apertura de actividades en sus municipios, en sus localidades, en sus provincias, ya comenzó a retornar al mercado laboral. Falta de recursos y el cruce de datos que necesita tiempo. ¿Qué es lo que se analiza también? ¿Cómo se va a encauzar? ¿Cómo se va a empalmar el ingreso familiar de emergencia? Hay 3 programas sociales que son claves. Argentina Hace, Argentina Construye y Potenciar Trabajo, que están siendo apuntalados estos programas por los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Territorial y de Desarrollo Social de la Nación. No se pueden seguir universalizando los planes, no se puede seguir universalizando la ayuda. Si no seguimos en una Argentina que no crece, en una Argentina que necesita trabajo de manera urgente y ese trabajo parece cada día ir en baja. Y esta pregunta o esta discusión que genera debate y divide a la sociedad, si la gente quiere trabajar o la gente quiere vivir de un plan. Yo tengo la respuesta, mi humilde respuesta, mi humilde consideración de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento es que a la política le resultó funcional durante años otorgar planes, cuando no había tanta necesidad de asistencialismo, cuando había recursos para generar, por ejemplo, trabajo. A la política le resultó durante décadas funcional otorgar ayuda social por esto de política, clientelismo, dependencia, voto. Queda por delante una tarea realmente difícil, que es comenzar a desandar el camino de las políticas erróneas. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué va a ser complicado? Porque estamos en una Argentina que ya venía golpeada y ahora está aún más golpeada por la pandemia. Y la verdad es que ya no nos queda casi margen para cometer errores. Le doy la bienvenida a Damián Di Pace. Hola, Damián, buen día. ¿Cómo estás, Clara? Un placer. 2 temas que me preocupan y que ya te quiero hablarlo y analizarlo con vos en la apertura del programa. Tiene que ver con la evolución que ha tenido el dólar, de vuelta una brecha bastante considerable entre el dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Por qué me preocupa? Porque esto termina siempre generando inflación y la inflación termina impactando en los precios, muchas veces en los productos de la canasta básica. Y el otro tema, hablar de la visita de esta misión técnica del Fondo Monetario Internacional esta semana a la Argentina. Bueno, el primer tema, la realidad que es muy preocupante, Clara. Recordemos que era la semana donde, la primera semana del mes, donde todos accedían a los $200 que tenían de cupo. Se cerró ese cupo y muchos fueron al mercado paralelo. En forma simultánea hay mayor cantidad de pesos en el mercado. El Banco Central de la República Argentina emitió más pesos. ¿Cuál fue la consecuencia en un escenario de mucha pérdida de confianza por parte de la Autoridad de Política Monetaria y el Ministro de Economía? Bueno, el resultado fue que el dólar paralelo subió 17 pesos en una semana. 17 pesos en una semana. La brecha fue de 116% respecto del oficial. Esto es un número récord, muy preocupante. Uno dice, bueno, ese es un mercado informal, el dólar blue. ¿Qué pasó con el contado de liquidación, que es otro dólar al cual puede acceder la gente y es legal? Bueno, 156 pesos con 15 centavos, subió 5,5 pesos en la semana y el Banco Central intervino con 220 millones de dólares. Es mucho para el Banco Central ese nivel de intervención para una semana en la cual no quiere dejar correr el dólar oficial en un momento donde evidentemente la presión del mercado es enorme. Quiero destacar, y esto lo hablábamos con Damián Di Pace en la semana, los días que pasaron. En los días que pasaron hemos tenido muchísimas consultas acerca de los $200 ahorro. Tenemos consultas, respuestas preparadas con respecto a eso y también muchas consultas que tienen que ver con ayuda social. El otro tema, Fondo Monetario Internacional, vino a la Argentina una misión técnica para definir el pago de la deuda de 42.000 millones de dólares. Lo que están analizando es ver si esta deuda se puede prorrogar y extender 3 años.
no se definió esta semana, sino que va a haber una respuesta para un acuerdo en el mes de noviembre. Pero tenemos un Fondo Monetario Internacional que permanentemente recalca: queremos acompañar a la Argentina a crecer en el mediano plazo, queremos una Argentina sólida, un Fondo Monetario Internacional que parece, por lo menos esto es lo que nos dicen, no va a pedir ajuste por el lado del gasto público. Voy a dar información y opinión a la vez sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. En términos de la deuda argentina respecto de los créditos que otorgó el fondo en el año pasado era el 61% del total, claro. O sea, el otorgamiento de crédito por parte del Fondo Argentina fue enorme. De hecho, el segundo país era Ecuador, que tenía un 16% total de crédito de los que otorga el fondo, y después viene Irak con un 6%. Es decir, Argentina es muy importante para el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos crees en un fondo que no va a pedir ajuste del gasto público, pensando que el gasto público se lleva casi más del 60% de lo que es el presupuesto total? ¿Sabés lo que yo veo? Yo veo que el fondo que otorgó un crédito enorme a Argentina no logró estabilizar ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista monetario a nuestro país, con un ajuste terrible que habíamos tenido y una devaluación de nuestra moneda enorme en la anterior gestión. En esta gestión lo que veo es que el Fondo Monetario siempre necesita estabilizar desde el punto de vista fiscal y monetario. ¿Qué implica estabilizar desde el punto de vista fiscal? Bueno, Argentina gasta más de lo que recauda. El ministro Guzmán dice que el año que viene el déficit va a estar en orden del 4,5% aproximadamente. Y desde el punto de vista monetario nosotros financiamos ese déficit con emisión. Eso es lo que el fondo viene en principio a tratar de ver cómo acuerda equilibrarlo. Mi percepción es que por ahora se muestra bastante benevolente con el gobierno. Sí. Porque acuerda con decir, bueno, el gasto público no se ajustaría tanto, es lo que dice el ministro Guzmán. Y Cristalina Georgieva dice, no vamos a pedir un ajuste enorme del gasto público. Se reunió con movimientos sociales, se reunió con la oposición del Fondo Monetario Internacional. Da para largo, aunque muchos presienten que el acuerdo estaría más cerca que en otros contextos económicos o políticos de nuestro país. Vamos a hablar de bolsillo, vamos a hablar del bolsillo de las familias argentinas, vamos a hablar del bolsillo de los jubilados, vamos a hablar de impuesto a las ganancias. Todo se relaciona y lo vamos a hacer, por supuesto, con Damián Dipache, que está acá en el piso, y le damos la bienvenida a nuestro querido Eugenio Semino, que te extrañamos, Eugenio, te lo estuve diciendo en la semana cuando hablamos telefónicamente, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. Eugenio, canasta, se conoció el número de la canasta, lo que necesita un jubilado para vivir, con un incremento del 31,2% comparado al mismo mes del año 2019. Así es, Clara, y siempre dando la explicación que desde hace 10 años lo venimos haciendo. La canasta se calcula semestralmente, contiene gastos de vivienda y tiene que ver con la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba y Mendoza. La otra aclaración, para que no haya estrés en los funcionarios que se van turnando, van pasando por las distintas administraciones, señalamos que la canasta nada tiene que ver con lo que puede percibir el jubilado como beneficios extras a su haber, en el caso, por ejemplo, de PAMI, con todo lo que es la medicación gratuita para los casi 2,5 millones que lo están recibiendo, por lo menos la medicación que está dentro de esa categoría, es decir, no comprende los beneficios extras, y bienvenido para aquellos que lo reciben. Eugenio, mientras estamos hablando, está saliendo en pantalla el valor de la canasta calculada por la Defensoría a partir del 1 de octubre, que
da un número, que arroja un número de 49.614 pesos mensuales. Esto es lo que necesita un jubilado un pensionado para cubrir necesidades básicas. En la misma placa tenemos la jubilación mínima, el monto de haber mínimo, 18.129 pesos. ¿Por qué permanentemente se compara el valor de la canasta con el haber mínimo de un jubilado? ¿Por qué siempre se toma este monto como referencia? Mira, nosotros hacemos simplemente la canasta. Ahora, a través de los años, y esto para eximir de la responsabilidad de cualquier administración en particular o para corresponsabilizarlas a todas, la mínima jubilatoria queda muy distante de la cobertura de la misma. El tema central, inclusive cuando analizamos esta canasta, tuvo una evolución de un 31%, tal cual vos lo señalabas, respecto a la de octubre del año pasado, y alrededor de un 10% respecto a la de abril. Vale decir, no tuvo un comportamiento este año muy diverso a lo que fue la inflación a nivel general. Hubo algunos rubros que tuvieron una carga significativa que no aparecía en otros momentos. Yo te lo comentaba durante la semana, por ejemplo, el rubro transporte para un adulto mayor, que era significativo en anteriores canastas, durante la cuarentena tuvo un recargo porque no pudo trasladarse en transporte público. Entonces tuvo que usar o remis o taxi y esto recargó. Y también me comentabas, Eugenio, que en esta canasta se tuvo que calcular los gastos que ocasionan productos de cuidado y prevención en el contexto COVID. Claro, efectivamente, ahí crecieron rubros como higiene personal y lo que tiene que ver con limpieza en general, porque inclusive nadie en anteriores canastas tenía contemplado lo que iba a costar, por ejemplo, el alcohol en gel, que inclusive tiene precios desmadrados y muy dispares en los distintos lugares en que se pueden adquirir. ¿Cuáles son los rubros, Eugenio, que se llevan la mayor proporción de estos 49.614 pesos? ¿Sigue siendo de mayor incremento, por ejemplo, vivienda o gastos de mantenimiento de vivienda? Mirá, vivienda es un rubro importantísimo, no contemplado a veces en otras canastas, pero se lleva prácticamente un tercio de la misma. Nosotros hacemos un licuado de variables que tiene que ver con lo que es la vivienda propia, lo que tiene que ver con alquiler o alquiler compartido, y un fenómeno realmente muy extendido y poco apreciado, que es la vida del adulto mayor en las grandes ciudades en pensiones, muchas de ellas realmente impresentables, de muy malas condiciones, con baño compartido, que ha sido inclusive un peligro desde lo epidemiológico, y que le llevan alrededor de 14, 15 mil pesos. A ver, me quiero detener acá. Decís, en estos 49.614 pesos, un tercio de este presupuesto se lo lleva el alquiler de vivienda. Si no es alquiler de vivienda, porque el jubilado o el pensionado tiene vivienda, el mantenimiento, y si no, pensión. Y acá me gustaría hablar con también Damián, la participación de Damián, para trasladar todo esto del bolsillo, del valor de la canasta a las familias. Y un tema realmente que sorprendió y que lo instaló en los medios Damián Di Pace esta semana, que tiene que ver con la relación o la brecha tan corta entre el valor de la canasta de una familia tipo y la exigencia de pagar el impuesto a las ganancias. Sí, hace unos 15 días con Jonathan Viale, Marcelo Palacio y Lucas Morando en Radio La Red comentábamos esta situación de cuán cerca está ahora
el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que es el sector trabajador, muchos trabajadores que nos escuchan, y el límite para pagar ganancias respecto de una canasta básica total. Hoy una canasta básica total, Eugenio, Clara, está en el orden de 45.477 pesos. ¿Cuánto debería tener un trabajador para comenzar a pagar ganancias? Lo tomamos como salario neto, pero se toma sobre el salario bruto. Un salario bruto de un trabajador soltero que cobra 61.000 pesos comienza a pagar ganancia y, digamos, le queda de bolsillo un salario neto de 55.261 pesos. Bueno, no mantiene una familia, es un soltero, pero vamos a una persona, una familia ya con un hijo. Bueno, ¿cuál es el mínimo no imponible en ese caso? Son cuando uno ya supera un monto de 73.000 pesos y tiene un salario de bolsillo de 64.000 pesos. Es decir, a casi 19.000 pesos de la canasta básica total. ¿Qué es pobreza? 19.000 pesos. Si nosotros comparamos estos dos números, la canasta, a ver, ahí está, si podemos, ahí está la placa otra vez. Si nosotros comparamos estos dos números de canasta familia tipo y de impuesto a las ganancias, la canasta básica representa el 62,2% del mínimo no imponible, lo que significa que si no se hace algo con esta situación, se paga impuesto a las ganancias sobre un ingreso que se necesita para sustentar la vida de las necesidades básicas, de los gastos básicos. Acá tenés 73.000 pesos, que es el bruto. El neto, Clara, que le queda a esa familia son 64.145 pesos. Es decir, reitero, estás a 19.000 pesos de la canasta básica total, que es el límite para entrar en la pobreza. Es muy preocupante esto, porque nadie puede pensar que una persona con 63.000 pesos de ingreso está ganando o es rico en Argentina. Me parece que ya el impuesto a las ganancias es tan distorsivo, pero tan distorsivo que termina sucediendo esto, ¿no? Eugenio, seguramente debes estar pensando en lo que es la situación en la Argentina de impuesto a las ganancias y jubilados y pensionados, porque hay jubilados y pensionados en la Argentina alcanzados por este impuesto. Sí, alrededor de 300.000 se dijo históricamente, y tal cual lo estaban analizando ustedes, en el caso del jubilado inclusive hay otra injusticia mayor, porque se ha declarado de la justicia de la propia Corte Suprema, ya ha establecido un criterio doctrinario muy claro, que es inconstitucional el descuento de ganancias a los jubilados. Lo ha hecho en el caso García María Isabel, luego lo ha hecho extensivo en el caso Godoy, bueno, y sin embargo se le sigue quitando ese plus, ese impuesto, que no tiene ningún sentido y que, bueno, y habla de algo, Clara, sí, de la mora del Congreso de la Nación directamente para acogerse a lo establecido por la Corte y directamente no permitir, por vía de una norma general, que se siga con esta injusticia, ¿no? Eugenio, lo último, ya para ir cerrando. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Se piensa en una semana muy emotiva, va a haber novedades en Ciudad de Buenos Aires con respecto a las personas que están internadas en geriátricos. Van a comenzar los reencuentros con sus familias. Así es, mira, algo realmente muy esperado. Hace más de 3 meses que veníamos trabajando, y fundamentalmente el Ministerio de Salud, con el ministro Fernán Quirós y con la directora general, creo que es de estrategia. Yo me olvido los nombres de los cargos, pero concretamente se trata de la doctora Paula Zingoni, sobre protocolos. El lunes pasado se acordó con los representantes de los geriátricos privados y también de los nuestros, los públicos, así que a partir del día martes ya se revincula, después de 7 meses, a 20.000 adultos mayores que la pasaron muy mal, que estuvieron en aislamiento en las residencias de larga estadía,
Y bueno, afortunadamente, para mí, para quienes somos parte de la comunidad geriátrica, quienes fuimos durante todo este tiempo, realmente nos llega al corazón, estamos muy, muy agradecidos. Y me parece que es una notición, dentro de todas las cuestiones amargas, duras que ha generado la pandemia, el poder volver a esa relación, que no solo se estresa realmente durante estos 7 meses, muchos fallecieron sin poder ver a sus familias tan siquiera, sino que también es algo que hace mucho el trabajo de los trabajadores. Se va la voz, Eugenio. Hola, te estamos perdiendo, Eugenio. Bueno. No, simplemente decía que es satisfactorio para los abuelos y para los trabajadores, ¿no? Gracias, Eugenio Semino. Vamos a contar, para completar esta información que daba Eugenio, que sé la felicidad que está transitando en estos momentos porque trabajó mucho para cuidar a las personas mayores internadas en geriátricos y poder en establecimientos de larga estadía y poder llegar a este momento que va a haber cabinas, un protocolo general. Dentro de ese protocolo general, cabinas acondicionadas y va a ser con un sistema de turnado para que no se junten todos los residentes con todas las familias después de tantos meses. La verdad que una alegría más que nada por la gente, por los reencuentros y por los vínculos tan importantes en este momento tan difícil. Human Banking de Banco Superviel es ser un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como la app Superviel Jubilados, que te permite consultar tus recibos y fecha de cobro o dar fe de vida sin salir de tu casa. Mira. Human Banking es ofrecerles una app especialmente pensada para ellos, para que puedan consultar su fecha de cobro, tener sus recibos a mano o dar fe de vida sin salir de sus casas. En una era con mucho banking, te ofrecemos mucho más de Human. Bueno, respuestas a consultas, uno de los momentos clásicos de Lo Justo y Necesario y que la gente espera. Damián, a ver. ¿Quién empieza? Tengo yo que llegó la semana en Lo Justo y Necesario. Ahí está, vamos. Mirá, Graciela Franceschini de Avellaneda, Sergio Flores de La Plata, muchos preguntan que iniciaron su trámite en agosto de 2019, Clara, y en enero de 2020 respectivamente, y el trámite de la jubilación lo iniciaron y aún sin novedades. Sí, en realidad esto lo venimos tratando hace semanas, esperamos, por supuesto, ansiosos que todo se vaya reacomodando nuevamente. Hay demoras en los otorgamientos de los turnos, hay demora en la tramitación de los expedientes. Justamente esto es producto de la pandemia. Esperamos que los organismos rápidamente puedan ir volviendo a la normalidad porque hay gente que adquiere derecho, que está asignada, sin ningún tipo de ingreso, que está esperando la jubilación, la pensión. En este caso, mientras tanto, lo que pueden ir haciendo es generando, si es que no la tienen, la clave de la seguridad social, que la pueden hacer, pueden realizar este trámite en la misma página web del organismo previsional e ir siguiendo su trámite semana a semana. Bien. O en el día a día. Tengo otra. Sí. Mirá, Irineo Centurión de Curucuzucuatiá dice que cobra 13.835 pesos aproximadamente. ¿Por qué no el haber mínimo, que es más de 18.000? Porque seguramente el señor debe estar cobrando pensión universal para el adulto mayor o pensión no contributiva. Recordemos, el haber mínimo contributivo está en 18.129 pesos. Bien. Pero después está la PUAN, que es de 14.300 pesos, que representa el 80% de ese haber mínimo, y la pensión no contributiva, que está en 12.700 pesos, que representa el 70% del haber mínimo. Rubén Ripa es de la provincia de Santa Fe. Dice, quiere comprar $200, es jubilado. Si está alcanzado también por ser jubilado por el 35% de recargo, ¿sí? Sí, desgraciadamente está alcanzado por el 35%. Le pasa a muchos jubilados. Me preguntaban jubilados si tenían que pagarlo. Tienen que pagar el 35% de percepción de impuesto. Desgraciadamente, ¿no?
Otra pregunta que tiene que ver también con el dólar ahorro. En este caso, Mirta Suárez, de la provincia de Córdoba, quiere comprar $100, quiso comprar $100, no pudo porque está con un crédito ANSES. También todos aquellos que tengan crédito no están pudiendo comprar dólar ahorro Clara. Para el otro caso, que tiene el 35% de percepción, supuestamente va a haber un mecanismo para que se lo reintegren ese 35% a partir de enero de 2021. Todavía no está disponible en la página de AFIP ese mecanismo para el reintegro, ¿no? La última te hago y después vamos a continuar. Lidia Amarando dice, ¿el servicio de telefonía fija aumenta o está alcanzado por la misma exención que tiene la telefonía celular? Está cansado y le pasó a muchísimos que le vino con aumento. Eso no puede ser. Está alcanzado todos los servicios de comunicación. Están congelados hasta el mes de diciembre de 2021. Para que la gente piense que no hacemos esto es en vivo, una cortita para vos, Clara. Sí. Mirá, dice, hola, @Damián Dipá, ¿se pueden hablar en el programa sobre la pensión o jubilación nueva para los que no tienen edad o aportes? No está definido todavía esos dos temas, porque son dos temas distintos dentro de un mismo análisis. Jubilación anticipada, jubilación por moratoria, está en análisis, no hay definiciones. Cuando haya una información oficial, si es que la hay, porque este análisis avanza, nosotros estaremos contando el alcance de estas dos cuestiones. Muy bien. Le damos la bienvenida, no sé si ya está en línea y en contacto con nosotros, me dicen que sí. Adrián Trócoli, lo incorporamos a la mesa en forma remota. Adrián, buen día. Acá estoy. ¿Cómo andan? Todo bien, con muchísimas consultas toda la semana, lo mismo que vos. Hay muchas consultas que tienen que ver con reparación histórica y muchas consultas que tienen que ver con el aumento de jubilación docente. María Cristina García Echeverri, vamos a poner un caso. ¿Cómo se calcula el aumento para los jubilados docentes primarios? Y dice que aprende en cada programa con nosotros. Gracias, María Cristina. Qué bueno, con docentes sigue aprendiendo. Mira. Para ella y para todos. Recordemos que lo que se suspendió fue el régimen general. Entonces, los docentes tienen un régimen distinto, tienen 2 aumentos por año, no tienen los 4. La distinción más grosera la voy a decir en números. Ellos siguen cobrando en marzo y en septiembre, y en marzo de este año tuvieron un 30,64% de aumento, un 14,22% en septiembre. Esto da un acumulado para todo el año de un 49% de aumento, es decir, que no solo le ganaron a la inflación, sino que la comparación más fuerte con los jubilados generales, la mínima aumentó un 28% de marzo a septiembre, 28,8%, y la máxima un 18%. Esto es 50% contra 28% o contra 18% respecto del régimen general. Esta es la principal, no es cómo se calculan ellos, sino la comparación que queda como muy atrás. Se supone que el Congreso iba a revisar todas estas cosas, pero por supuesto no ha tenido tiempo. De vuelta, los docentes tienen un índice propio que refleja el salario docente de todo el país. No tenés idea la cantidad de consultas que contestaste a raíz del caso de María Cristina Echeverri. Reparación histórica. Reparación histórica, y acá 2 preguntas está haciendo la gente. Si se está cumpliendo con los pagos de reparación histórica y si aquel que aceptó reparación histórica hoy puede iniciar juicio por reajuste de haberes. Por partes. La reparación histórica no se está cumpliendo perfecta. Tengo algunos casos, y vamos a decirlo muy puntual, conozco casos en donde ANSES no cumple directamente con nada la reparación histórica. Está cumpliendo mal, no le homologó el convenio, le pagó mal, pero esos son los puntuales. En términos generales, los que vinieron cobrando las cuotas, lo que están es cobrando con un pequeño atraso, con algunas diferencias. Esas diferencias, la verdad, salvo que no la cobren, son menores, se pueden mirar. Salvo que no esté cobrando a alguien, así damos una respuesta general, lo que tienen es algún atraso. Yo no digo que el atraso esté bien, pero un poco de paciencia. Esto por un lado. Ahora, la segunda pregunta la recibo todos los días. Yo repito hasta el hartazgo que durante los últimos 3 años hubo un 30% de pérdida para todos los jubilados. 4 años para atrás,
perdieron 30%. Esto no lo digo yo, lo dijo el señor presidente el año pasado cuando dijo un 20%, el señor el director ejecutivo de ANSES, el ex director ejecutivo de ANSES habló de 25%, y los diputados que están corrigiendo la ley hablan de un 20%. Entonces, yo digo 30% de atraso. Ese 30% de atraso lo pueden reclamar. Sí, pueden reclamarlo los que firmaron la reparación histórica, porque la reparación histórica cubre hasta 2016. De ahí en más pueden ir a reclamarlo. Perfecto. ¿Por qué la gente pregunta esto? Porque lo contamos como parte de la exigencia que había por ley si la persona aceptaba entrar en el programa de reparación histórica, perdía el derecho a iniciar juicio por reajuste de haberes al Estado. Entonces pasa el tiempo, si no se está pagando bien o no se está pagando lo que corresponde, ya hay mucha gente que está pensando en esto no me resultó, quiero ver si puedo demandar al Estado por esa cuestión. Verón, sí. Funcionan a dos cosas, a lo que ya tenían en curso y a lo que podían hacer después. Pero lo que pasa es que el después era si se mantenían las condiciones. Si me cambian las condiciones, vamos al ejemplo más exagerado, así la gente lo entiende. Firmé la reparación histórica y dije que nunca más iba a hacer el juicio. Y me quitan la jubilación. Miren, es otra cosa. Tengo derecho a hacer un juicio para el reclamo. Lo último, Adrián, y creo que esta consulta vale para muchísima gente, que si avanzara la posibilidad de volver a la jubilación anticipada o volver a la jubilación por moratoria, no podría aún todavía porque le faltan años de aportes y años de edad. Verónica, de Villa Martelli, nos cuenta que tiene 54 años de edad y que tiene 11 años de aporte. ¿Puede utilizar las moratorias vigentes para preparar una jubilación a futuro? Con las moratorias que están vigentes hoy no va a llegar. Esto es así. Y lo que dijiste hace un ratito, hablando con Damián, es tema en estudio a ver si las van a extender. Acá hay un pedido de responsabilidad a los legisladores. Si aumentan la posibilidad de que la gente se jubile sin aportes, es necesario que fijen de dónde va a salir esa plata para que no salga de los que sí aportaron. Te quiero agregar dos muy cortitas que me llegaron, muy repetidas, y hubo cambios para retiros por invalidez. Los retiros por invalidez, ANSES ahora está tomando, en teoría, porque esto es una resolución, trámites de retiro por invalidez, pero no se resuelven porque dicen que las comisiones médicas no están trabajando. Entonces este es un gran cambio. Si consiguen un turno presencial, van a poder lograr iniciar el trámite más allá que ese trámite no tenga una solución inmediata. Primera cuestión. Segunda, no se pierde la regularidad. Muy rápido, digamos, la persona que va a sacar un retiro por invalidez tiene que tener una cierta cantidad de trabajo en el último tiempo. ANSES decía que si uno dejaba de trabajar y esperaba mucho para iniciar el trámite, perdía el derecho al retiro. Bueno, esto lo congelaron al 20 de marzo, inicio de la cuarentena. Así que esta es una buena noticia. Y la tercera es que aquellas personas que tienen retiro por invalidez transitorio de hace más de 3 años van a tener que esperar 1 año para que se lo conviertan. Ojo con que se modifique como PBU porque pierden plata. Adrián Trócoli, gracias. Hasta la semana que viene. Abrazo y cuídate. Saludos. Durante el mes de la madre, Tena Mujer te acompaña con sus protectores y toallas higiénicas, especialmente diseñadas para la incontinencia urinaria. No te olvides, Tena, marca mundial número 1 en incontinencia. Y seguimos respondiendo consultas, son muchísimas, hablábamos del dólar ahorro, pero tenemos además otras cuestiones. Y a veces lo que pasa es que cuando leemos consultas, hasta la gente que nos escribe nos da ideas y nos plantea temas y nosotros acá podemos ponerlos en la mesa para charlarlos. A ver, Daniel Tamburelli, de Claypole. Dice que él tiene tarjeta de débito por su jubilación, que él no tiene tarjeta de crédito. Si no puede implementarse alguna medida que le permita a aquellos que solo tienen tarjeta de débito comprar en cuotas, por ejemplo, 12, 18 o 36 cuotas.
Es difícil porque justamente lo que hace la tarjeta de crédito es financiar en cuotas esa operación. La tarjeta de débito simplemente es para que vos puedas hacer una operación de compra en ese momento y te debitan de los ingresos que tenés en tu cuenta. Una tarjeta de crédito financia la operación en cuotas. Desgraciadamente no está ese sistema para que se pueda desarrollar como lo solicita. El tema de la devolución del IVA. Cristina Minio, de la Ciudad de Buenos Aires, dice ¿cuánto hay que comprar? Compras de qué monto para el reintegro de los 700 pesos mensuales de devolución de IVA. Es el 15%, ese es el tope, Clara, del 15%. O sea que el tope es de 700 pesos, es el 15% de la compra que hagas. Es decir, si vos haces una compra de 1.000 pesos, tenés reintegro de 150 pesos. Eso hasta como tope máximo mensual de 700 pesos. Si tiene una jubilación y una pensión vitalicia, por ejemplo, en el caso de que tenga otra pensión, se extiende a 1.400 pesos. Pero la realidad que el tope es de 700 pesos, hasta ahí llega. Igual siguen los problemas con los reintegros. Sí, sí, están demorados. La gente sigue escribiendo y se sigue quejando. Están demorados. ¿Te puedo hacer una yo? Sí, una bueno. Y ya lo presentamos a Eduardo Pérez, coordinador médico de PAMI. Bueno, mira, Víctor Daniel de Corrientes cobra Potenciar Trabajo, dice si va a haber aumento o bono en octubre. Por el momento lo traté de confirmar con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por el momento no está previsto. Está en estudio, en evaluación, sí, porque aquellos que cobran Potenciar Trabajo cobran medio salario mínimo de 8.500 pesos y vienen pidiendo aumento de este plan, pero además bono. Tengamos en cuenta que ya en lo que va del año recibieron 2 bonos entre los meses de abril y agosto. Por ahora no hay nada. Cuando haya alguna información oficial, por supuesto, le estaremos contando. Vamos a darle la bienvenida, decía yo, ya lo estoy viendo en pantalla, a Eduardo Pérez, coordinador médico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para hablar del PAMI digital. ¿Qué se puede tramitar en forma remota? ¿Cómo es hoy el sistema de turnos, el sistema de trámites en el PAMI y qué está funcionando de manera presencial? Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Clara, a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Gracias por charlar con nosotros, Eduardo. Bueno, mira, PAMI Digital es un programa que ya había surgido previo a la aparición de la pandemia, pero en esta situación excepcional en la que estamos viviendo es una de las maneras que desde el instituto encontramos para acompañar a los adultos mayores en esta situación de aislamiento social obligatorio, ¿no? Dado que los adultos no deben salir a la calle, seguimos desde PAMI en esa perspectiva. Y el programa PAMI Digital lo que hace es brindar un montón de herramientas digitales para evitar que los adultos mayores tengan contacto y evitar la transmisión del virus y hacer esos trámites por internet. El mejor ejemplo, el que ya está implementado, es el de la afiliación 100% digital. O sea, aquellas personas que cumplan 65 años y estén en condiciones de ser afiliadas de PAMI pueden directamente ingresar en la página web www.pami.org.ar, que es la página institucional, y ahí completar un breve formulario y de esta manera afiliarse 100%. Eduardo, acá me quiero detener porque sobre el tema afiliación nos consultan muchísimo. A través del PAMI Digital se puede tramitar la afiliación a la obra social. El sistema o el PAMI, a través de la tecnología, ¿cuánto tarda en dar una respuesta? En el mientras tanto, si la persona necesita tener constancia de afiliación, ¿cómo se maneja? No, la constancia de afiliación es inmediata, ¿sí? Lo que de alguna manera tarda unos días más es en acomodarse, por ejemplo, la asignación de los médicos de cabecera, la asignación de los laboratorios y de los prestadores capitados que le quedan asignados al afiliado, ¿sí? Pero la constancia de afiliación es inmediata luego de completar el formulario y de de haber llenado los requisitos que están en la página web. Eso lo que hace principalmente es garantizar que todos tengan ese acceso. Con respecto a la asignación de turnos, para que el afiliado no pierda tiempo, cuando entra a través de la computadora o a través del celular al PAMI Digital, ¿qué datos debe tener a mano para solicitar el otorgamiento de un turno?
Mira, principalmente tiene que saber exactamente cuál es su necesidad. Eventualmente, si necesita información extra, recordemos que siempre se puede comunicar al 138, ¿sí? Al PAMI Escucha. Debe saber qué trámite quiere realizar exactamente, tener a mano su credencial de afiliación, es decir, el número de beneficio y, por supuesto, conocer su número de documento. Con esos requisitos, con esos datos muy básicos, puede acceder a los turnos web, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre los turnos son para ir a la agencia o a la agencia o a la UGL únicamente en aquellos trámites que todavía se hacen presenciales, ¿sí? Ahí está. Ahí iba mi pregunta al tema de la atención presencial. Las bocas de atención de ANSES, vos recién nombraste las agencias, las UGL, nunca cerraron. Nunca cerraron desde que empezó la pandemia, pero sí quedaron abiertas para los trámites excepcionales, ¿es así? Exactamente. Las agencias y las UGL, es decir, las bocas de atención del PAMI, estuvieron cerradas durante los primeros días de la pandemia, ¿sí? Luego empezaron a trabajar con esquemas de guardia. Y a medida que se fue implementando el sistema digital, que tardó unos días, apenas fue implementada la cuarentena, comenzó a trabajarse en estos turnos web. La principal demanda de esto está vinculada a medicamentos, ¿sí? Los medicamentos oncológicos, por ejemplo, la primera solicitud de medicamentos oncológicos, dada la complejidad de ese trámite, continúa siendo presencial. Solo por dar un ejemplo de un trámite que debe hacerse aún en las agencias. Eduardo, recién mencionaste los medicamentos. ¿Cómo se maneja en este momento tan complicado el afiliado para hacerse de la receta para retirar en la farmacia los medicamentos que necesite para sus tratamientos? Bien. Como vos mencionaste desde el principio, ¿no? El PAMI Digital, junto con otro programa que nosotros estamos implementando de uso racional de medicamentos, tienen como acción muy concreta la implementación de la receta digital, ¿sí? La receta digital lo que ha permitido es que nuestros médicos de cabecera puedan emitir las recetas a través de la computadora y esta receta viaja directamente a la farmacia y el afiliado, concurriendo a la farmacia, el afiliado o su familiar o quien él desee, junto con su credencial de beneficiario y el DNI, accede a la receta sin necesidad de ir al médico de cabecera. Así que lo que ha hecho la receta electrónica a lo largo de la pandemia es garantizar el acceso a medicamentos. Hemos visto que a lo largo de la cuarentena el acceso a medicamentos no ha disminuido. Se ha retirado de las farmacias la misma cantidad de unidades que habitualmente se traen, lo que nos hace pensar que efectivamente hemos garantizado ese aspecto del derecho a la salud, que es los medicamentos de uso crónico, ¿no? Que tanto utilizan nuestros afiliados y afiliadas. Eduardo Pérez, gracias como siempre por tu gentileza y compartir toda la información en lo justo y necesario. No, gracias a ustedes y a disposición. Muchos saludos a la audiencia. Vamos a recordar www.pami.org.ar y hay una línea telefónica que mencionaba Eduardo Pérez que corresponde a PAMI Escucha, que es el 138, pero además esta línea tiene una opción, la opción 9, para consultas que sean exclusivamente de COVID-19. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talle. Recordá este Facebook de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Y me contaba mi amiga Eli, responsable de la firma, una luchadora, una emprendedora que la está remando, que hay promociones especiales para el Día de las Madres, mamás de todas las edades. Nos tenemos que ir, comparto esta información con vos. Dami, que tanto le gusta a la gente. Mayores Conectados abrió un foro para un espacio de conversación, para que se relacionen permanentemente las personas mayores sobre los temas que quieran, sobre lo que les interese. Bueno, todo lo pueden encontrar ingresando a la página www.mayoresconectados.com.ar. Clara, nos quedan 11 sábados para fin de año. Voy a iniciar una campaña que es justa y necesaria.
¿En serio vamos a esperar hasta diciembre para tener nueva fórmula jubilatoria? Me Yo me lo voy a preguntar todos los sábados. Me parece que todos los sábados pregúntamelo y todos los sábados voy a tratar de tener una respuesta. Si quieren volver a ver el programa, www.lojustoynecesario.com.ar. Y un saludo a mi hermana, un beso a mi única hermana que está cumpliendo años. Y todos le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fabi. Un cumpleaños distinto, pero bueno, te queremos. Beso grande, dice acá Gastón. Beso. Chau, gracias. Chau. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. Me avisás. Abuela, toca timbre. Manda un mensajito. Chifla. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itau.com.ar/jubilaciones. Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. Me avisás. Abuela, toca timbre. Manda un mensajito. Chifla. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.